Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. La Corte Suprema confirmó la sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Queda firme, por lo tanto, la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, ella no podrá volver a ser candidata nunca más. El martes pasado, cuando se conoció la sentencia, se acercaron dirigentes del PTS Frente Izquierda a la sede del Partido Justicialista para apoyar a Cristina Kirchner tras este fallo. Por eso estamos en comunicación con Andrea Datri, diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda y fundadora de Pan y Rosas aquí en Argentina. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Qué tal, Mailén? Buenos días. Gracias por atendernos. En principio, contanos cuál crees que es la mayor gravedad de la sentencia de la Corte Judicial. La mayor gravedad que tiene, y por eso quiero aclarar que no es un apoyo político o ideológico el que le dimos a la expresidenta Cristina Kirchner, sino más bien el apoyo para luchar contra el fallo proscriptivo. El mayor significado que tiene es que es un avance del Poder Judicial sobre libertades democráticas y derechos políticos, no solo de Cristina a ser candidata, sino también de la población que desee votarla a ella en las elecciones. Pensemos que este fallo se da con toda celeridad después de que ella anunciara su candidatura, sí, cuando en muchísimos juicios que se han hecho por crímenes de lesa humanidad contra genocidas en la Argentina, la Corte se ha expedido con muchísima demora, años y años y años, para conseguir la condena a genocidas que cometieron crímenes aberrantes bueno, como ya sabemos, sí, en este país. Y sin embargo, este fallo muestra que la Corte o que el Poder Judicial tiene la cancha inclinada, ¿no? Sí. No solamente por su interés, sus intereses cruzados con el empresariado nacional y con el macrismo, es decir, con la oposición, con otros sectores de la oposición de derecha, sino que también con una política diseñada en el Departamento de Estado norteamericano, que es una política continental de lo que se conoce como el lawfare, ¿no? Es decir, la intervención en asuntos políticos a través de la justicia, a través de fallos judiciales. ¿Ves entonces en todo el fallo y en todo el accionar del Poder Judicial en una ruptura de la institucionalidad democrática que no se veía desde el regreso a la democracia precisamente? Perdón, no te escucho bien, te escucho muy bajo. Te preguntaba si... ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahí está. Ah, buenísimo. No, te preguntaba si en todo este accionar del Poder Judicial ves una ruptura de la institucionalidad democrática. Sí, creo que la institucionalidad democrática, digamos, no es algo que nosotros consideramos una institucionalidad que favorece al pueblo trabajador, a los sectores populares, ¿no? Pero sí es cierto que es un agravante de las pocas libertades y derechos democráticos que existen para las mayorías, porque no podemos ser tan ingenuos de pensar que esto es solamente la decisión, digamos, sobre un juicio contra Cristina Kirchner, sino que es una avanzada que si pueden hacer esto con una 2 veces expresidenta, vicepresidenta, la figura política probablemente más importante de la oposición en este momento, eso no significa nada para la población, más bien significa que están necesitando del recorte de garantías y derechos democráticos para el conjunto de la población para poder imponer hasta el final, categóricamente hasta el final, un plan de ajuste que está dictado por el Fondo Monetario Internacional. Mirá vos hasta qué punto es así que ni siquiera guardan las formas. Hoy mismo el gobierno nacional, el presidente Milei con la ministra Patricia Bullrich, están presentando un nuevo
unas nuevas atribuciones que le han conferido a la Policía Federal, sí, que implican la posibilidad de que la Policía Federal haga espionaje en las redes sociales, y no solamente eso, sino que también les permite atribuciones insólitas para un régimen democrático, incluso para un régimen democrático capitalista como el que vivimos, atribuciones insólitas como detener a personas sin orden judicial por haber cometido delitos o por suponer que podría cometerlos. sí. O sea, es verdaderamente, y esto no lo estoy diciendo yo que soy de izquierda, esto salió en el boletín oficial. Sí, de hecho leímos la noticia hace un ratito de esto, sí. Exacto, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay que acallar a las voces opositoras, que hay que escarmentar al pueblo trabajador antes que surja una rebelión contra un plan de ajuste que ya verdaderamente está agotando la paciencia, incluso de las mismas personas que quizás lo hayan votado a este gobierno. Uh-huh. Entonces, nos parece que hay que entender la relación que existe entre un fallo contra una expresidenta con la que no, por ejemplo, la izquierda no comulga, claro, ni política ni ideológicamente, pero sí hay que entender que esa es una avanzada que trae por detrás esto que nosotros lo dijimos la semana pasada y que no tardaron ni una semana en mostrar efectivamente cuál es el camino que pretende andar el gobierno nacional, ¿no es cierto?, detrás de este fallo. Sí. Pensemos que la avanzada contra por ejemplo, el derecho a la protesta es brutal. ¿Cuántas semanas, meses que estamos viendo todos los miércoles cómo se monta un operativo descomunal con todas las fuerzas federales alrededor del Congreso Nacional para apalear a periodistas y a jubilados y jubiladas que reclaman por sus derechos? Sí. Tuvimos el caso de Pablo Grillo. Entonces, tuvimos el año pasado, más o menos para esta fecha, en junio del año pasado, tuvimos 30 y pico de detenidos y detenidas, algunos durante más de 3 meses, por manifestarse contra la ley base. Sí. Entonces, ¿qué significa recortar los derechos políticos y las libertades democráticas a la principal figura de la oposición, con la que, repito, no tenemos ningún acuerdo político ni ideológico? Hemos sido sus opositores durante su gobierno y lo seguimos siendo ahora, cuando ambos estamos en la oposición. Sí. Pero verdaderamente hay que entenderlo como parte de esta avanzada en un régimen cada vez más autoritario, cada vez más concentrado en los decretos y el poder presidencial, el poder del Ejecutivo, y cada vez más fortificado, digamos, por la represión. Claro. En el momento en que se dio a conocer el fallo y que ustedes se acercaron a la sede del PJ, ¿tuvieron igualmente algún tipo de asamblea o encuentro ahí entre los dirigentes del PTS para definir puntos de acuerdo o, digamos, evaluar ahí la situación, o fue una manifestación espontánea, si se quiere, la de acercarse al PJ? No, espontánea no. Nosotros lo discutimos, obviamente, lo intercambiamos también con las otras fuerzas del Frente de Izquierda, porque formamos un frente somos 4 organizaciones, y por eso el mismo miércoles, si yo no me equivoco los días, porque la verdad es que la aceleración de los acontecimientos en este país... Sí, todos los días pasa algo acá, sí. Claro, creo que fue el miércoles que nos acercamos con los diputados Cristian Castillo, Nicolás del Caño del PTS, Miriam Bregman, que bueno, fue exdiputada, pero es referente nacional de nuestro partido, también con la legisladora Mercedes Frimarche de Izquierda Socialista y la ex legisladora Celeste Fierro del MST, y bueno, y yo soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PTS. Eso fue el miércoles, que después Cristina convocó a nuestros compañeros diputados nacionales a acercarse hasta su casa
donde le expresamos esto mismo prácticamente que te estoy diciendo, y como lo expresó también Miriam Bregman al salir de su casa, ¿no? Porque no hay un discurso adentro y otro afuera. Y luego cuando convocaron en la sede del PJ de Mateo 130 a los partidos políticos, a otras organizaciones políticas, también me acerqué yo personalmente y tuiteé esto mismo que te estoy diciendo, señalando la necesidad de que esta movilización que están convocando sea acompañada de un verdadero paro nacional y un plan de lucha, porque lo consideramos apenas el inicio de una lucha más profunda por derrotar el fallo de la Corte y la proscripción, ¿no es cierto? Entonces, creemos que solo con los métodos que conoce la clase trabajadora, el pueblo trabajador argentino, de los paros activos, con movilización, con piquetes, es posible torcerle el brazo a una clase dominante que a través del Poder Judicial quiere imponer, como a través del Poder Judicial en este caso, como antes, a través de las coimas a los senadores para imponer la ley bases, como a través de los decretazos de Milei y Sturzenegger, quieren doblegar al pueblo argentino. Entonces, me parece que, bueno, por supuesto que nuestro planteo no fue considerado, ¿no? Nosotros creemos que es un grave error convocar a toda Argentina con Cristina, porque no se trata aquí de estar a favor o en contra de Cristina, sino que se trata de entender que este fallo pretende ser ejemplificador y de escarmiento para todo el pueblo trabajador. ¿Cómo analizas, Andrea, la reacción que están teniendo o que no están teniendo tal vez las centrales sindicales como la CGT? Bueno, esto que te decía, más bien hay una posición tibia, incómoda, de sectores que están priorizando internamente, tanto unos como otros están priorizando sus internas políticas. Tengamos en cuenta que no solamente el espacio del peronismo, sino la derecha, son todos espacios políticos que están estallados internamente. Nosotros creemos que, bueno, que eso lleva a una situación de cerramiento, digamos, en sus propias internas, donde unos obligan a otros a estar con Cristina o muerte, digamos, y los otros, apoyan a Cristina, pero tibiamente. Nosotros no apoyamos a Cristina, ni ideológica ni políticamente. Lo que planteamos es que lo que hay que derrotar es el fallo proscriptivo. Y de esa no nos vamos a mover, porque verdaderamente creemos que no es solamente Cristina la perjudicada, sino que a través de su figura y a través de este símbolo potente que quiere transmitir el Poder Judicial, especialmente los fiscales, que incluso hoy propusieron negarle la prisión domiciliaria, Luciani y Mola, ¿no? Los fiscales que, por otra parte, uno jugaba al fútbol en la quinta de Macri y el otro visitaba la embajada norteamericana con asiduidad. Evidentemente están queriendo transmitir todo el odio de las clases dominantes al pueblo trabajador, y nosotros tenemos que tomarlo desde ese punto de vista, tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, porque es en defensa propia, te diría casi. Movilizarse hoy contra el fallo proscriptivo a Cristina es movilizarse en defensa propia, porque si pueden hacer esto, te repito, con una expresidenta, es para allanar el camino y avanzar sobre todos nuestros derechos políticos y libertades democráticas. Mira, no es tampoco para obviar el hecho de que estemos ayer conmemorando el luctuoso aniversario de los bombardeos a Plaza de Mayo del año 55, ¿no es cierto? Sí. Que después instauró la
la Revolución Libertadora, en términos de los militares, ese nombre, sí, pero es un nombre muy simbólico también porque los militares matando a niños y mujeres en la Plaza de Mayo para derrocar a Perón, hicieron uso también de la palabra libertad, como lo está haciendo este gobierno. Me parece que tenemos que tener esa lectura. Es una pugna de la clase dominante por imponer su proyecto de hambre, miseria y destrucción para las masas populares, y empezar avanzando con la proscripción de la oposición política. Andrea, te agradecemos muchísimo por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar en el futuro para hablar específicamente de la ciudad, que nos interesa siempre saber cuál es la posición del PTS en todo lo que sucede dentro de la legislatura. Mira, lamentablemente en la legislatura no está sucediendo nada. Y ese es el resumen. Para denunciar que el gobierno de Macri, de Jorge Macri, hasta ahora, desde la sesión extraordinaria de febrero, donde el gobierno presentó su proyecto de eliminación de las PASO, de las elecciones PASO, hasta ahora no hubo una sola convocatoria a sesión legislativa. La única que hubo fue la semana pasada y se tuvo que suspender por este acontecimiento que conmovió al país, ¿no es cierto? Y a la política en particular. Entonces, la verdad es que hay que denunciar eso, sí, que mantienen a la legislatura como una escribanía que la abren cuando tienen las firmas para lograr lo que quieran, y que está cerrada prácticamente, sin actividad. Gracias, Andrea, te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo. Pasó así Andrea Datri, diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda, fundadora de Pan y Rosas en Argentina, para charlar sobre el fallo a Cristina Fernández.